Como iba diciendo, vamos con la segunda ponencia del día. La primera vez que escuché a Luis fue en un congreso que se celebra anualmente en Alcobendas, muchos lo conoceréis, y me quedé realmente fascinada, porque allí dije, ya sé de qué va la alquimia. Es que hasta entonces no... He intentado leer algún libro y nunca me he enterado. Es como un batiburrillo de cosas y lo dejaste muy claro. Además me gustó mucho el detalle del rocío. La segunda vez que estuve con él, que coincidí con él, pues vino a nuestro anterior congreso y comimos en la misma mesa y tuvimos pues una conversación bastante interesante, ¿no? Y ahí dije yo, a este hay que traerlo. Hay que traerlo para la próxima. Y mira que iba a ser todo de mujeres, pero al final han venido. O sea que se ha cumplido. Bueno, no me voy a extender y voy a presentar a Luis Silva, que es licenciado en Derecho, con un posgrado superior en Dirección y Gestión de la Seguridad Pública, ha sido inspector de la Policía Local de Mataró y profesor de la Escuela de Policía de Cataluña. Y en la actualidad es inspector jefe de la Policía Local de Sant Andreu de Llavaneres. Si vemos que sale alguna hurtavillas, digo que si sale alguna hurtavillas igual sospecha. Es escritor, conferenciante y articulista. Su trabajo, Alquimia tras la piedra filosofal, que es el título además de la ponencia, ¿no?, resultó ganador de la segunda edición del Premio Nacional Juan Antonio Cebrián, Investigación y Divulgación Histórica. Ha participado en numerosos congresos y como tertuliano en diferentes programas televisivos y radiofónicos del misterio, pues como La Rosa de los Vientos, Espacio en Blanco, Dimensión Límite. Así que hoy vais a escuchar sobre la alquimia como nunca lo habéis hecho hasta ahora, y os dejo con Luis Silva y Alquimia tras la piedra filosofal. Ya empezamos, McAfees, historias, problemas con el Windows 8, en fin. Siempre empiezo nervioso, es algo ya tónico y habitual. Bueno, luego nos ponemos en línea y me pongo poniendo. Es un placer estar aquí, es un honor que me hayan invitado, así que muchísimas gracias a Carlos, a Sonia por esta invitación, a todos los que sois de SIPE, a los que no sois de SIPE pero que estáis aquí a escuchar aquí a ver que hablamos de alquimia, a todos los que estáis aquí que no formáis parte de ningún grupo pero que venís a escuchar y a dedicar algunos momentos de vuestra vida pues a aprender algo, bueno, a saber alguna cosita más de este mundo tan extraño que es el mundo de la alquimia. Felicidades al proyecto de David Cuevas y toda la peña, porque la verdad es que recopilar 40 personajes, ¿no?, para hablar de diferentes temas y hacerlo de una manera altruista es algo para quitarse el sombrero. O sea que veo aquí a David y a toda la peña, pues muchas gracias por hacer ese proyecto realidad, para que todos podamos disfrutarlo y para que otras personas también puedan beneficiarse de ese proyecto. Pues vamos a empezar. No sé si, bueno, algunos de vosotros ya conocéis esta imagen porque la he puesto en algunas conferencias, ¿no? Es una imagen que se encuentra en la Catedral de Notre Dame de París. Cuando nosotros entramos en la catedral, en el pórtico de las tres puertas, justo en el medio aparece ese medallón. Entonces, el señor Fulcanelli, que fue un alquimista del siglo XX, en uno de sus libros, escribió dos, El misterio de las catedrales y las monedas filosofales, pues concretamente en El misterio de las catedrales nos dice que esta señorita que vemos aquí, o esta señora, es la gran dama que él llama alquimia. No es exactamente que sea la alquimia, es más bien Sofía, es la diosa griega de la sabiduría. Fijaros, vamos a analizar un poco esta imagen, ¿no? Porque nosotros generalmente las imágenes nos pasamos de largo, vemos, pero no estamos acostumbrados a leer las imágenes. Entonces, en alquimia es una de las cosas que se hace, ¿no? Es decir, intentar descifrar el significado de las imágenes. Yo os diré que lo primero que ve un alquimista, estoy mirando allí, a lo mejor lo tengo aquí también. Lo primero que ve un alquimista cuando ve un medallón así circular, con una escalera vertical o cualquier objeto que tira hacia arriba y rompe de una manera vertical el círculo, ese es el símbolo muy importante para todos los alquimistas, porque es la famosa sal oculta, la famosa sal de la sabiduría que llaman la sal nitro de los alquimistas. Es el verdadero objeto
de necesario encuentro por parte del alquimista. Eso es lo que busca el verdadero alquimista, la sal de los alquimistas, la sal de la sabiduría, le llaman sal de Amón, Salomón, ¿no? Ese sabio, ¿no? Ese rey sabio. Fijaros, ¿no? Tiene en su mano derecha dos libros. Uno es el libro cerrado y el otro se ve perfectamente que es un libro abierto. El libro abierto cualquiera podría leerlo, porque está abierto. Es lo que se llama, en términos alquímicos, pues el libro exotérico, es decir, va para todo el mundo. Mientras que el libro que está cerrado es el libro que no está al alcance de todo el mundo. Es el libro que se llama esotérico. Esotérico es una palabra que viene del griego esotéricos, que significa íntimo, profundo, reservado exclusivamente para iniciados. Es una sabiduría, esta la de Sofía, la filosofía, que ya viene de muy antiguo, que ya viene ya de los antiguos egipcios y que poco a poco se fue pasando en el tiempo y se fue recopilando a trozos. Algunas cosas se han perdido, otras cosas no se han perdido, pero que se puede llegar a coger un corpus o un conjunto muy interesante de sabiduría, y eso es lo que vamos a intentar hacer a lo largo de esta conferencia. Se dice que Pitágoras, estamos hablando ya en el siglo VI a.C., tenía dos tipos de discípulos. Unos eran los llamados acusmáticos, acousma, acústica, los oyentes, los que oyen las clases. Cualquiera de nuestros hijos, en fin, nosotros mismos cuando hemos ido a las clases del colegio normales, éramos acusmáticos, éramos oyentes de las clases, eran clases abiertas a todo el mundo. Sin embargo, Pitágoras tenía un grupo más reducido de discípulos a los cuales llamaba matemáticos. Matemáticos, de la raíz griega matema, que significa sabiduría, conocimiento. Era la sabiduría esotérica, la sabiduría que solo daba Pitágoras a los discípulos que él quería, a los que él aceptaba, lo cual le trajo más de un problema, por no querer aceptar a alguno de los que querían entrar y no les dejó entrar. Fijaros, ¿no?, la imagen de la escalera. Para los alquimistas la escalera es el símbolo de unión entre el cielo y la tierra, lo celeste y lo terrestre. Fijaros abajo, ¿no?, la escalera toca los pies en el suelo, como está la dama aquí sentadita, y arriba busca la prolongación hacia el cielo. Nosotros por una escalera podemos subir y bajar. La idea es subir en el progreso, ir progresando, ir evolucionando nosotros mismos. Hay que subir de escalón en escalón en el conocimiento, en el progreso, en la evolución. El que llega arriba, en términos alquímicos, es llamado adepto. Viene de la palabra latina adeptus, que significa el que ha conseguido. ¿El que ha conseguido qué? El que ha conseguido la piedra filosofal. De eso hablaremos. Ese es el objetivo real de la alquimia. Buscar, encontrar esa piedra filosofal. Fijaros, ¿no?, que tiene un cetro en su mano. El cetro siempre ha sido el objeto por excelencia de los reyes. Significa poder, significa autoridad, significa dignidad. Claro, Sofía tiene el poder de la sabiduría. No tiene el poder del dinero ni otras cosas. Tiene el poder de la sabiduría. ¿Sabéis ese lema que dice, ¿no? El que tiene el conocimiento, tiene la información, tiene ¿qué? Y el poder. Pues exactamente igual. Fijaros en la parte alta, ¿no? Sobre su cabeza aparecen como unas olas, ¿no? Como unas olas, como unas nubes, ¿no? Simbolizando la unión del suelo con las nubes del cielo, ¿no? Sin embargo, hay otros autores que dicen que esto es realmente olas de mar. Fijaros, se parece mucho al mar, ¿no? Y esto nos lleva en términos alquímicos a lo que se llama el gran mar de los sabios. Y el gran mar de los sabios para los alquimistas es el aire. Y así como en el mar tenemos sal, todo el mundo lo sabe, los antiguos alquimistas dicen que en ese mar de los sabios, en ese aire, aquí mismo, dicen ellos, existe una sal oculta, una sal que no es perceptible, pero es que se puede atrapar. Y el que sabe atrapar esa sal tiene los inicios ya fundamentales para fabricar la piedra filosofal. No he comentado que está sentado en una silla. La silla donde está sentada Sofía es la cátedra, se llama cátedra. Y la cátedra, de ahí viene la palabra catedral. La catedral es la casa del obispo y se sienta en la cátedra. En esa cátedra es donde va a impartir pues su conocimiento a los fieles, ¿no?, a los seguidores. Es la cátedra del catedrático, la silla donde se sienta el catedrático para dar esa clase magistral a sus alumnos.
Sabéis que la palabra, esa silla donde sentaba Sofía, cátedra, tiene todas esas connotaciones. Significa conocimiento, es el lugar, el sitio, la casa de Sofía, de la sabiduría. La imagen del libro cerrado y el libro abierto también la tenemos en España en muchos sitios. Aquí tenéis un capitel que es del monasterio, de Santa María de Ripoll. Esto está en la localidad de Ripoll, está en Gerona, debe estar a unos 40 o 50 kilómetros ya de la frontera francesa. Este monasterio de Santa María de Ripoll se fundó en el año 888, o sea, fijaros ya que esto hace ya más de 1000 años, ¿no? Y fue un centro cultural de primer orden, aquí en Cataluña. Había un scriptorium, donde los monjes ahí hacían esas letras tan preciosas y esos dibujitos, ¿no? Hacían ahí esas iluminaciones, ¿no? Y era un centro cultural de primer orden. Ahí estuvo 3 años Gerberto de Aurillac. ¿Sabéis quién fue Gerberto de Aurillac? Fue Silvestre II. Fue papa del año 999 al 1002. Fue el papa del año 1000. Le llaman el papa esotérico. Fue un personaje que vivía por aquí, los catalanes hablan de Cataluña del Norte, en Francia se llama la Francia del Sur, bueno, es igual. Vivía en la zona del Languedoc, ¿no? La lengua de Occitania, y fue bajando, buscando los centros culturales más importantes, y aquí en Santa María de Ripoll estuvo, se dice, 3 años. De hecho, hace unos años le hicieron un homenaje a esa estancia de Gerberto de Aurillac en el monasterio. Fue el papa del año 1000, se fue después a Sant Cugat, a Barcelona, y dicen que incluso se fue a Andalucía a recibir enseñanzas de los árabes. Es decir, luego subió y fue cuando ya lo eligieron papa. Fijaros, aquí veis el libro cerrado, ¿lo veis, no? Es una imagen pues similar a la anterior. Es curioso que en los capiteles de este monasterio hay un claustro que es de planta baja y primer piso. El del primer piso es mucho más nuevo que el de la planta baja, pero el de la planta baja es de los siglos XII-XIII, como mucho XIV. Y hay figuras en los capiteles de personajes orientales, es decir, como si hubiera habido conexiones del mundo oriental en ese monasterio, lo cual no deja de ser de gran interés. Veis aquí, por ejemplo, también cómo aquí está la figura abriendo el libro. Es la sabiduría cerrada, la sabiduría abierta para todo el mundo. Muy bien. Vamos a hablar ahora del objetivo de la alquimia. Para muchos la alquimia es algo totalmente espiritual, es algo que está relacionado con la superación personal, con el quemar el ego, en fin, con el ser mejor persona, quemar los apegos, etcétera, etcétera, para convertirte en algo mucho más espiritual. Sin embargo, hay toda una colección de textos que se editaron en la Edad Media, sobre todo con el nacimiento de la imprenta, en el Renacimiento, hasta el siglo XVIII, se editaron miles y miles de textos de alquimia. Algunos, si os suena el libro, por ejemplo, La rebelión de los brujos, ¿os suena? De Jacques Powell y Louis Bergier, hablan de que se editaron 100.000 libros, 100.000 textos sobre alquimia. Otros hablan de 20.000. La cuestión es que hay muchos, miles de libros que tratan sobre ese tema, el tema de la alquimia. Nosotros los llamamos textos clásicos de alquimia. Y los llamamos así porque consideramos, dentro de ese grupo, que también hay textos malos, hay que decirlo también, ¿sabes? Todo el mundo, se pueden hacer buenos libros y malos libros. Se pueden hacer libros con contenido importante y se pueden hacer libros que engañan a la gente. Pues en aquella época pasaba igual, había cada pifia de libro tremendo, ¿no? Pero que también colaba, ¿no? Sin embargo, hay un sector de esos miles de libros que se consideran auténticos y que se consideran escritos por lo que hemos dicho antes, por adeptos, es decir, por personas que han llegado arriba, al final de la escalera, que han conseguido la elaboración de lo que se llama piedra filosofal. Pues ese grupo de textos, que son numerosísimos también, hablan de que el objetivo de la alquimia es la elaboración de una sustancia, de un producto que se llama piedra filosofal. ¿Y eso qué es? Pues como su nombre indica, la piedra filosofal es una piedra, primer punto. ¿Y filosofal por qué? Porque está elaborada por los filósofos. Cuando hablamos de esos libros de alquimia, de esos textos tradicionales, no hablan de la figura del alquimista, sino hablan de la figura del filósofo. Filósofo es una palabra griega que viene de las palabras filo, que significa amor a, que gusta de, y sofía, es decir, el conocimiento.
Amor al conocimiento, enamorado del conocimiento. Eso significa filosofía y significa filósofo también. Pero es curioso porque sofos en griego significa también ciencia y arte. Y precisamente eso es la alquimia, una ciencia como un arte, que pretende la elaboración de lo que nosotros llamamos, todos los alquimistas llaman, o los filósofos llaman, piedra filosofal o piedra de los filósofos. Muy bien, y si esta piedra existiera, ¿cómo sería? Vamos a decir mejor, ¿cómo la definen esos textos clásicos de los que estoy hablando, esos textos tan antiguos? Y que hablan de algo tangible, no hablan de una alquimia espiritual, como hablábamos antes, no, hablan de una alquimia tangible, de una persona que hace un proceso de elaboración, que tiene un mini laboratorio en su casa, muy sencillito, donde es capaz de atrapar primero esa energía o esa sal que atrapa esa energía, esa sal que hay en el aire, que atrapa una energía universal de la que luego hablaremos, que la hace tangible y con eso fabrica la piedra filosofal. Esto es un cuarzo rosa, ¿vale? Lo digo para que hagamos una similitud en cuanto a imagen mental. Si esto fuera la piedra filosofal, ¿en qué se parecería? Pues que sería como esto, más o menos, una piedra cristalina, como un conjunto de sales aquí enganchadas, cristales salinas, pegadas, etcétera, etcétera. En esto se parecería. Ahora bien, pesaría mucho más que esta. Diríamos, jolín, ¿cómo pesa? En la mano. Otra cosa que sería diferente sería el color. Esto es color rosa. El otro, la piedra filosofal, dicen todos los textos que es roja, rojísima. Color púrpura. Púrpura, que viene del griego puros, es decir, lo puro de lo puro. Pues así sería la piedra filosofal. Si la picáramos con un martillito, la iríamos destrozando y serían cristalitos. Si miráramos en un microscopio de esos antiguos que tenían, veríamos que son como cristales amontonados. Esas sales que yo os decía que están en el aire amontonadas, que llevan dentro de sí una gran cantidad de energía atrapada. Si la pusiera al fuego, se fundiría, así como la cera, y luego volvería otra vez a coger su cuerpo exactamente igual, su cuerpo cristalino. Esas son más o menos las propiedades que dicen tiene esa piedra filosofal, por decir algunas. Ahora, lo más importante que dicen todos los textos, se maravillan ante las propiedades de esta piedra, de este objeto tangible, ¿no?, que un alquimista puede tener en sus manos. Y hablan fundamentalmente de tres propiedades. La primera es la de la riqueza. ¿Por qué? Porque dicen que es capaz de transmutar los metales innobles en metales nobles. Por ejemplo, el plomo en oro. ¿Cómo se hace eso? Pues se coge plomo, se coge mercurio, se pone en un crisol, se calienta ese metal, entra en fusión, se le ponen los polvitos estos y al cabo de 10 o 15 minutos, ¡pam!, eso se transmuta o bien en plomo, en oro o en plata, según qué tipo de piedra filosofal tengas, porque tienes la piedra filosofal que proyecta en plata o tienes la piedra filosofal, la auténtica, la verdadera, la roja, que transmuta en oro. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Eso es lo que dicen los textos. Luego hablaremos un poquito más de si puede ser verdad o no puede ser verdad. A los alquimistas eso de la transmutación les importa poco. Eso no es lo verdadero importante para ellos. Simplemente sirve para tener convicción de que lo que tienes en las manos es la piedra filosofal. Si se requiere una transmutación, dices, jolín, tengo la piedra filosofal verdadera en las manos. Otra de las virtudes, de las más importantes que tiene esta piedra, es la de la salud. Dice que si tomas esta piedra filosofal de una manera concreta, muy concreta, porque si abusas de ella te mata, te produce una curación si estás enfermo. Cualquier tipo de enfermedad, te dicen los antiguos. No solamente te cura de las enfermedades, dicen, sino que te previene de ellas. Y no solamente te previene de las enfermedades, sino que dicen que aumenta tu nivel de longevidad, es decir, puedes llegar a más edad. Y que eso lo hace mediante lo que ellos llaman rejuvenecimientos. Es decir, llega la hora, me toca consumir esto, lo consumo y el cuerpo hace un despertar, un renacer. Imaginaros la primavera, ¿no? Veréis los 4 estados del año, las 4 etapas, primavera, verano, otoño, invierno. Llega el invierno, las plantas parece que se mueren, que están secas, el césped de nuestra casa no crece, de todo el invierno, parece que se muere. Llega la primavera y de golpe y porrazo eso es un renacer, ¿no? Pues imaginemos eso en el reino animal, como sería el nuestro, de producir un renacimiento en esa persona y unas fuerzas otra vez recuperadas y sentirse joven. Dice, hace de un abuelo un chico joven. Supongo que también hay mucha
mucha filosofía y mucho romanticismo en eso, ¿no? Pero los textos coinciden, produce una regeneración, produce un rejuvenecimiento. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Y la sabiduría, ¿por qué? Porque hay secretos en la naturaleza y los alquimistas o los filósofos alquimistas o los filósofos lo que pretenden es encontrar esos secretos, encontrar los secretos que tiene ocultos la naturaleza. Os acabo de decir uno, y que dicen los alquimistas: en el aire hay una sal, si sabes atraparla tendrás algo muy precioso en tus manos. Pasa que esa sal no es tan fácil atrapar, punto uno. Punto dos, es un imponderable, es una cosa que no se puede pesar, no se puede medir. Es más, nos dicen que es una energía espiritual, una energía que con los instrumentos actuales no la podemos medir, pero que adquiere cuerpo, y el cuerpo que adquiere lo hace a través de una sal. Eso es lo que nos vienen a decir. El filósofo alquimista es un sabio, sabe hacer muchísimas cosas, dicen. No solamente cuando encuentra esto, tiene en sus manos un dominio de muchísimas cosas. Puede despertar el reino vegetal, porque tiene un acelerante de los procesos naturales. Es decir, podría hacer de esta piedra en poco tiempo un diamante, porque acelera los procesos naturales. Esa es de las cosas que siempre dicen los alquimistas. Por eso hace del plomo oro. Los antiguos alquimistas dicen que los metales tienen como fin llegar a ser oro, porque es el estado más perfecto del reino mineral. Hasta las primeras sales del mundo, que fueron las que crearon el mundo, y hubo esas combinaciones entre materias que fueron haciendo crear todas las cosas que hoy en día vemos, todas las diferentes formas, los reinos minerales, luego hablaremos de ellos. No existe el reino animal si antes no existe el reino vegetal, ni existe el reino vegetal si antes no existe el reino mineral. Luego hablamos un poquito de esto. Bueno, hemos visto las tres más importantes. Otros les atribuyen otras virtudes pues mucho más sensacionales, ¿no? Algunos textos nos hablan de que la ingesta de la piedra filosofal no va al cuerpo, sino que va a algo mucho más interno. Si creemos en el alma, en la existencia del alma, esa ingesta iría hacia ahí. Y eso es lo que provocaría la regeneración. El alma. Para un alquimista, la materia no está vacía, no es inerte. Algo la tiene que vitalizar, le tiene que dar ánimos. Ánima, en latín, alma, en latín es ánima. ¿Y animar qué significa? Significa dar vitalidad, dar acción. Materia es una palabra que deriva de las palabras mater y matriz. Mater y matriz, es decir, madre y matriz. Es decir, ese vaso, ese continente. ¿Qué es lo importante, el continente o el contenido? ¿El continente de qué? La materia es el continente para los alquimistas del alma. Si el alma no está dentro de la materia no estaría en funcionamiento. Si yo cojo esto y hago así, lo estoy moviendo porque estoy utilizando una fuerza, y esta fuerza hace que mueva este vaso, esta botella. Ahora bien, vámonos a un nivel más, como se hablaba antes, ¿no? Más subatómico o más de física cuántica. ¿Quién mueve los átomos? ¿Qué es lo que hace que los átomos se muevan? Quizá algún día pues encontremos la respuesta. Seguramente filosofía y ciencia no tardarán mucho, no sé si lo veremos o no los que estamos aquí, pero se unirán, porque el camino va directo a la unión. Hay textos, como decía, que dicen que el consumo de la piedra filosofal fortalece el alma. Eso es lo que dicen, fortalece el alma. Imaginaros, tenemos una cantidad de energía determinada en el cuerpo, o un alma, que va a sostenerlo durante X años. El alma va a ir perdiendo esa potencia, esa fuerza para sostener el cuerpo. ¿Qué pasaría, dicen los alquimistas, si se le da un enchufe de su propia energía, de esa energía espiritual al alma? El alma recupera las energías, vuelve a recuperar y lo que hace es trasladarlo al cuerpo y darle al cuerpo un rejuvenecimiento, una vitalidad. ¿Será verdad? ¿Será mentira? A ver, yo puedo ser escéptico, ya se ha comentado en la entrada, ¿no? Que bueno, pues que soy policía, ¿no? Y por tanto los policías somos bastante objetivos, intentamos pisar en el suelo. Lo que hacemos es estudiar. Eso es lo que dicen los textos. Después podemos creer o no creer. Yo solo soy un transmisor, solo somos transmisores de lo que esos textos nos dicen.
Solo hemos recuperado una parte de esos textos, los hemos estudiado y hemos dicho, señores, los textos dicen esto, perdón, señores y señoras, los textos dicen esto. A partir de aquí, cada uno pues será más o menos escéptico, como se decía antes, ¿no? En fin, propiedades que se le dan, lo que decíamos antes, que acelera los procesos naturales, que de una piedra como esta pues te convierte esto en un diamante. O sea, sabemos que el carbono, por ejemplo, el carbono, su destino final será ser carbono puro, que será ser un diamante. Eso necesitará miles de años dentro. Los metales, dicen los antiguos alquimistas, se acabarán convirtiéndose en oro en el seno de la Tierra al cabo de miles de años. Igual que los semimetales, no sé, por ejemplo, el antimonio, un semimetal, el bismuto, pues acabarán siendo metales con el tiempo. Tendrán todas las propiedades que tienen los metales, porque es la evolución a la cual nos tiene incluso acostumbrado la vida. Luego hablamos de esa evolución. Fijaros, esa es una imagen que habla de ese despertar o de ese rejuvenecimiento. Es un texto del siglo XVII de un cabalista que se llamaba Simeón ben Cántara y era alquimista. Veis a una persona anciana, en teoría se toma esa ingesta, vienen unos sudores del 15, o sea, hay como una especie de desintoxicación, algunos hablan de una semana, 15 días, 3 semanas, dicen algunos libros que se te pueden caer las uñas, se te puede caer el pelo, dicen, y que después renacen con mucha más vitalidad. Fijaros, aparece después la figura del joven, ¿no? Se ha rejuvenecido, pero no solamente eso, como se dice en términos alquímicos, se ha desdensificado, ha perdido densidad, se ha espiritualizado, o sea, vibra más, está en otra esfera, su alma se ha fortalecido, parece como si la materia quedara ya un poquito más en segundo plano. En definitiva, ese es el objetivo del ser humano. El ser humano, su objetivo es progresar y llegar algún día pues, a la iluminación, como llaman algunos, pues al despertar, o como queramos llamarlo, ¿no? A la transformación, a la transfiguración, que dice la Biblia, perdón, etcétera, etcétera. Vamos por otra. La alquimia es un invento de hoy, es algo del New Age que llaman. Perdón, no, la alquimia se pierde, como dicen algunos, en la noche de los tiempos. Sabemos que los egipcios, la alquimia está muy relacionada con la metalurgia, y sabemos que los egipcios, por las imágenes que nos han dejado, trabajaban el oro, trabajaban el antimonio para hacer, las mujeres lo sabrán mucho mejor que yo, cajal, ¿no? Eso de las que se ponían en los ojos, ¿no? Igual ahora ya no se usa tanto. Los antiguos egipcios se ha visto mucho en las películas, ¿no? Como si los ojos se les destacan, ¿no? También utilizaban incluso antimonio como purgativo, como para vomitivo, es un veneno de narices. Pero después los alquimistas te dicen, no, si el antimonio lo trabajas bien y le quitas esos venenos, esos azufres infectos que le llaman ellos, se convierte en un medicamento sensacional. Bien, tenemos constancias de que en el antiguo Egipto se practicaba por lo menos la metalurgia, y también sabemos que se practicaba la alquimia. Tenemos textos chinos del siglo II-III antes de Cristo, o sea que se pueden consultar, se pueden leer. Son los más antiguos quizás que tenemos, estamos hablando de 2 o 3 siglos antes de Cristo. Estos textos ya hacen referencia a una piedra filosofal, una piedra con unas propiedades que transmutan y unas piedras que de alguna manera pues, cura, sana, etcétera, etcétera. Tenemos textos griegos, siglo II después de Cristo, los que tenemos son de Zósimo de Panápolis. Zósimo de Panápolis se considera el primer alquimista conocido occidental. Aquí tenéis, en uno de sus libros aparece esta imagen, es ese destilador, quizás el primer destilador que tenemos dibujado de la historia. Veis que es un destilador, abajo estaría el fuego, ahí está la botellita, ¿no? Que sube para arriba, el capitelito donde se recogen los vapores que se enfrían y cuando se enfrían bajan abajo al balón receptor. Y a la derecha tenéis lo que ellos llaman kerotakis, que es el antiguo horno griego por excelencia. Los alquimistas antiguos utilizaban este kerotakis, tiene un fuego debajo, y arriba pues cogían y trabajaban con la materia. Pero Zósimo de Panápolis ya hace referencia a textos antiquísimos. O sea que aunque estemos en el siglo II, resulta que está hablando de textos que son mucho más antiguos. Los hebreos, aquí tenéis una representación de María la judía, se le atribuye ahí al baño María. ¿Sabéis, no, lo que es el baño María? ¿No? Gente joven igual ya no tanto, ¿no? Pero en fin. Bueno, aquí tenéis a
a Jabir Ojeber, uno de los máximos exponentes de la alquimia árabe. Él se dedicó a elaborar ácidos, porque dicen los antiguos textos, que hay que disolver el oro. Hay que aprender a disolver el oro y encontrar en el oro algo precioso que tiene dentro. Es algo muy precioso. Y entonces intentaron pues, encontrar los disolventes para disolver ese oro. Y bueno, pues Jabir, por ejemplo, encontró que uniendo el ácido nítrico con el ácido clorhídrico podía disolver el oro. Es lo que se llama agua regia, agua real. Real porque el oro es el rey de los metales. Sin embargo, ese no es el verdadero disolvente que buscan los alquimistas. Quiero decir con eso que los alquimistas han ayudado muchísimo a la química a encontrar muchísimas cosas. La pólvora europea la descubrió un alquimista, la porcelana europea fue descubierta por un alquimista, el bicarbonato pues otro alquimista, que dice un pseudoalquimista se llama Ramon Llull, los ácidos por Geber, el fósforo también por Brandenburgo, es decir, muchas de las cosas, el antimonio, Basilio Valentin, que la ciencia después ha cogido muchísimas cosas de los antiguos alquimistas porque fueron de alguna manera un poco como madres, ¿no? O padres de la alquimia. Aquí tenéis a Basilio Valentin. Tiene una cosa bonita, ¿no? Arriba dice teoría y práctica. La alquimia es esa fusión, la fusión de la teoría, sobre todo del estudio reiterado, lectura, relectura de textos para aprender, para tener... Ellos te envían mensajes y te lo hacen de una manera velada, todos esos textos. Y hay que leer muchísimo para entender un poquito de qué va el tema, y más que entender, a veces asumir qué es lo que te están explicando. Y a veces lo hacen de una manera tan simple que precisamente por esa simplicidad tan grande se te pasan las cosas, se te pasan de largo porque es que es tan simple y luego dices, no, párate, es simple, pero es eso lo que hay que buscar. Y la práctica, ¿no? Abajo tenéis lo que pone ahí práctica, ¿no? Es decir, la alquimia es primero estudio, después también práctica. No te pongas a practicar si primero no has estudiado, porque no vas a saber ni por dónde empezar, ¿no? Uno de los máximos exponentes de la alquimia fue Basilio Valentin. Aquí tenéis uno de sus libros, El carro triunfal del antimonio. Aquí, de hecho, la ciencia, prácticamente todos los conocimientos sobre el antimonio fueron heredados de Basilio Valentin y de este libro. Pero es muy curioso porque este libro habla en el último capítulo de la fabricación, se titula más o menos de la fabricación de la piedra de fuego. Y empieza a decir que del antimonio él fabricó lo que él llamó piedra de fuego. Y dice, y es una piedra que transmuta, y es una piedra que tiene virtudes medicinales. Dice, no, pero no es la piedra de los filósofos, ¿eh? ¿Por qué? Porque mi piedra de fuego, transmuta a algunos metales en oro, pero no los transmuta todos, como sí hace la piedra de los filósofos. Pero es decir, él dice, afirma que fabricó una piedra de fuego, es decir, una piedra que transmuta, lo cual ya lo dicen los textos. Los textos hablan de piedras, la piedra filosofal como piedra, y luego están los sucedáneos, que son otras piedras filosofales que tienen unas propiedades interesantes, pero que no son la piedra filosofal. Pueden transmutar algunos metales en oro, pero no transmutan todos los metales en oro. Luego no es una piedra filosofal. Tienen virtudes medicinales esas pseudopiedras, pero no tienen la virtud por excelencia medicinal que tiene la piedra filosofal, que no te sana, sino que, como hemos dicho antes, despierta la conciencia. Eso es muy diferente. Es decir, te cambia el estado vibratorio. Bien, transmutaciones. La historia habla de transmutaciones. Sí, y hay muchas crónicas que hablan de transmutaciones. Hemos elegido unas poquitas. Aquí tenemos a Van Helmont con su hijo, Francisco Mercurio. Van Helmont fue un científico belga. Tenía un laboratorio cerca de Bruselas, en una ciudad que se llamaba Vilvoorde, o se llama Vilvoorde, y él afirma que en el año 1618 se le presentó en su laboratorio un personaje. Empezó a hablar con él, se cayeron simpatiquillos, y al final el personaje le dijo, oiga, ¿usted cree en la alquimia? Y Van Helmont le dijo, ¿qué más quisiera yo? No, ojalá, eso sería el sueño, ¿no? Tener la piedra filosofal en tus manos. Y el personaje le dijo, pues no se preocupe usted, mire, le voy a dejar esto es polvo de proyección que se llama. Cuando la piedra filosofal se orienta a la proyección metálica, es decir, darle a un metal innoble la nobleza, se le llama polvo de proyección. Y pues tenga usted estos polvos, proceda como yo le digo y usted transmutará. Entonces Van Helmont procedió como le dijo, cogió mercurio, esos polvos de proyección, los envolvió en un papelito como le dijo, puso el mercurio 8 onzas, dice él,
las onzas están a 30 gramos, aproximadamente entre 30 y 33 gramos, lo puso en un crisol, es decir, un recipiente de barro, puso allí ese metal, puso en fusión, puso los polvos, y al cabo de un momento aquello cambió y se convirtió en oro. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Él en el libro lo explica, dice: he visto, he manipulado la piedra filosofal, tenía el color del azafrán en polvo, era pesada y brillaba como el vidrio fragmentado. Y él lo jura bajo su honor. Quizá habría que ver si el honor de una persona del siglo XVII o XVIII era el honor de una persona de hoy, ¿no? Porque antes, cuando alguien daba la mano a otro, el honor quizá era diferente como hoy, ¿no? Que hoy ya sabéis, ¿no? Cómo funciona también la política, que hoy digo A y mañana digo B y pasado C, etcétera, etcétera. Es decir, el honor, hoy en día, los contratos, por ejemplo, de esos campesinos que venden animales, ¿no? Y se dan una mano y se estrechan la mano, eso es ya ley, ¿no? Eso se está perdiendo. Hoy en día, sobre todo en la ciudad, si no firmamos un contrato y que no nos olvidemos una cláusula, si no estamos a la buena fe de la gente, bueno, ¿qué os voy a decir, no? Bien, él afirma, es más, su hijo se llama Mercurio, precisamente en homenaje, dice él, a esa transmutación. Tenemos otro, el Becio. El Becio fue un médico de una corte, de la corte de Orange, era médico de un príncipe. Él era un aférrimo detractor de la alquimia, no creía para nada en la alquimia. Y es más, tenía enfrentamientos con algunos alquimistas y se cruzaban cartas con algunos de ellos, ¿no? Sobre todo con uno que se llamaba el Caballero Digby. Y bueno, era tremendo, no creía para nada. Y un día se le presentó, él dice que fue el día 27 de diciembre de 1666, dice hasta el día. Se le presentó un personaje en su laboratorio, bajito, de buen porte, bien vestido, dice él, palabras elocuentes, o sea, hasta lo define todo al tío. Y entonces, pues estuvo hablando con él un ratito y tal, hasta que al cabo de un rato le dijo: bueno, ¿pero usted cree en la vida filosofal? El Becio le dijo: anda ya, hombre, estas son chorradas y paparruchas, hombre, ¿cómo se va a transmutar? Y entonces le abrió una cajita de marfil, dice él, y ahí había unos polvillos, rojos, etc. Y entonces le dijo: pues con eso podía usted transmutar muchos kilos de metal. Le pidió una parte para hacer la experiencia y tal, y el alquimista le dijo que no podía dárselo porque no eran suyos, eran de, por decir así, de alguna manera, del adepto, de su maestro. Dice: pero no se preocupe usted que en 3 semanas vendré, si tengo autorización por parte del adepto, del maestro, vendré y le ofreceré a usted una cantidad para que usted haga una prueba. A las 3 semanas se presentó, le dio una parte de esos polvos y el señor El Becio, en compañía de su mujer, transmutó un trozo de plomo en oro. Él no se lo creía, se lo llevó a un orfebre amigo suyo, se lo enseñó, el orfebre le dijo: joder, esto es fantástico, si esto es purísimo, esto no es oro normal, esto tiene una calidad impresionante, es de una pureza extrema. En este libro, en el Vitulus Aureus, o el becerro de oro, dice: busqué un viejo tubo de plomo y lo coloqué en el crisol. Cuando se hubo fundido, mi mujer echó el polvo de proyección envuelto en cera. Entonces la materia entró en ebullición, se dejaron oír fuertes silbidos. Al cabo de 15 minutos, la totalidad del plomo se había convertido en oro. ¿Tenía que mentir un personaje que antes no creía y después sí? Vamos a dejarlo, está en la crónica, él lo dice. Vamos por otra. Michel Sendivogius. Michel Sendivogius era un discípulo de un gran alquimista, a nosotros nos tiene enamorado, se llamaba el Cosmopolita. Los alquimistas nunca utilizaban nombres verdaderos, utilizaban seudónimos y no tenían interés de los verdaderos alquimistas. Yo no hablo de los alquimistas que estaban con los reyes, en las cortes reales, de Rodolfo II, de Felipe II y todo esto. El verdadero alquimista es una persona bastante solitaria, que vive su mundo y que si alguien se le acerca, pues si decide enseñarle 4 cosas, pues le enseña, si decide ofrecerle la piedra se la ofrece, pero no busca la ostentación. Además era peligroso para ellos buscar la ostentación, porque cuando decían que curaban a la gente, empezaban a sospechar el entorno diciendo: a ver cómo se ha curado, si estaba súper enfermo. Y entonces ya empezaban a sospechar de que si era mago, que si era no sé qué, que, en fin, esas cosas que trae pues la ignorancia. Pues bien, pues Michel Sendivogius fue un discípulo del Cosmopolita y estuvo en la corte pues del emperador Rodolfo II, me parece, sí, fue el nieto de Carlos V. Y hizo transmutaciones allí, según dicen las crónicas.
Allí había otro alquimista en la corte de Rodolfo II, se llamaba Miller, era barón, no recuerdo el nombre, barón de no sé qué, y tenía pues su casa o su castillo, este barón, y le cogió tantos celos a Sendivogius que lo secuestró y se lo llevó a su castillo, a su mansión, y lo torturó incluso para que le revelara el secreto, según cuentan las crónicas. Y bien, pues al final, con ayudas externas, Sendivogius se pudo escapar de allí, de ese castillo, se lo comentó a Rodolfo II, y Rodolfo II pues le dictó pena de muerte al señor Miller, al otro alquimista. ¿Será cierto o no será cierto? Las crónicas así lo dicen. Y ahí tenemos pues una pintura que un pintor, pues en el siglo, finales del siglo XIX, decidió pintar esta supuesta o supuestas transmutaciones que Michel Sendivogius había hecho en presencia de Rodolfo II. Imaginad lo contexto que estarían los reyes, ¿no?, si pudieran disponer de oro para hacer sus conquistas y sus historias, ¿no?, y también para tener una salud robusta, ¿no? ¿Alguien de vosotras vio este programa directísimo en el año 1975? El servidor que tenéis aquí tenía 13 años entonces y vi a trozos ese programa, programa que entonces pues hablan de 10 millones, 15 millones de oyentes, porque claro, solo había la 1 y la 2, ¿no? Esto es lo que lo hemos vivido, pues claro. Y bien, pues aquí aparece un personaje que decía llamarse Richard Chanfray, que José María Íñigo lo fichó porque estaba por Francia, por París y alrededores haciendo transmutaciones públicas, y le parecía interesante para su programa y se fue a verlo a París y lo invitó a venir al programa, y entonces aquí en el programa se hizo la transmutación. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que el señor Chanfray no tocó en ningún momento nada. O sea, todas las manipulaciones las hizo José María Íñigo, y el señor Chanfray iba mandando las indicaciones. Haga usted esto, ponga usted esto aquí, ponga el plomo a fundir, encienda usted la hornilla, no sé qué, no sé cuánto. Se pusieron los polvos ahí dentro y el plomo se convirtió en oro. Para la sorpresa de algún químico que había ahí, había químicos, orfebres, estaba el mago Tamariz por si había algún tema algún tema mágico por ahí, alguna trampilla, etcétera, etcétera, y aquello transmutó. Cuarto Milenio, hace 3 o 4 años, hizo un programa y bueno, pues entrevistó a Íñigo. Íñigo dijo que allí no había habido ni trampa ni cartón, que ello se transmutó y punto. Y que no quería hablar del tema porque incluso había visto otras cosas bastante más sorprendentes en presencia de este señor. Que haya visto el programa de Cuarto Milenio, que está por ahí por internet, verá cómo contó Íñigo que a un perro muerto o medio muerto le enchufó una inyección el señor Chanfray, el perro se levantó, se fue, hizo 4 pasos así, y luego pum, se volvió a caer muerto, ¿no? Es decir, estamos hablando de la revitalización que estamos hablando ahora. ¿Tendrá algo que ver eso? ¿Tenemos la chispa vital nosotros dentro que pueda ser alimentada y que pueda ser despertada? Ese sería, pues quizás, saber, ¿no?, encontrar ese secreto, si realmente existe, ¿no? Transmutaciones. Vamos a ver, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Las transmutaciones existen? Sí, confirmadas por la ciencia, no hay duda. Es decir, la propia naturaleza transmuta. Hay materiales radiactivos que transmutan unos en otros. Eso lo dice la ciencia. En cuerpos orgánicos. El señor Louis Quebran fue un químico francés. Estuvo trabajando en el año 59 en el Sáhara y se dio cuenta de que los trabajadores allí bajo un sol abrasador en el desierto, pues nada, pues aparte de sudar como pollos, como pasaría cualquiera, tomaban unas pastillas, tomaban unas pastillitas o chupaban sal. Y va él y les pregunta, oye, pero esto, ¿por qué lo hacéis, no? Dice, jolín, es que si no lo hacemos nos vendría una hipertermia de estas, un golpe de calor y nos caeríamos por aquí por el suelo, ¿no? Necesitamos tomar esta sal, además pues nos refresca. Entonces le dio por analizar el sudor de estas personas, de esos trabajadores, y se dio cuenta de que lo que sudaban era básicamente potasio. Y él pensaba, pero si están tomando cloruro sódico, sal, ¿cómo es que están expeliendo potasio? Y eso le sorprendió. Y así que empezó después a estudiar pues la naturaleza. Empezó a plantar, por ejemplo, plantas, árboles, en terrenos donde no había nada de calcio. Ponía esas semillas que no tenían calcio, y cuando esas semillas crecían, se convertían en esas bonitas geranios, etcétera, con un montón de plantas, analizaba aquello y había calcio. Y él decía, pero si no hay calcio, ¿cómo es que ahora hay calcio? Y llegó a la idea de que se producían transmutaciones naturales en la naturaleza, o transmutaciones, como él llamaba, a baja energía. Decía que el sílice, combinado con determinadas circunstancias, la corteza terrestre está llena de sílice,
es lo que más hay. Pues eso, combinado con determinados pues calor, humedad, etcétera, etcétera, se transmutaba en calcio. O sea, es el padre, como digo, de las transmutaciones naturales a baja energía. Y vamos allá pues al premio Nobel, a Rutherford. Rutherford transmutó, lo hizo. Sabéis que fue premio Nobel, está enterrado en la abadía de Westminster, ¿no? Junto con Newton, porque fue considerado un gran personaje. Este señor, pues lo que hizo está explicado aquí. Cogió un núcleo, veis, bueno, aquí para recordar un poco, ¿no? Tenéis el átomo, los átomos tienen un núcleo que está compuesto de protones y neutrones, luego están los electrones que tienen carga negativa y los protones que tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga, son neutros, como su nombre indica. Pues cogió un núcleo de helio, el helio tiene 2 protones en su núcleo, y cogió uno de nitrógeno que tiene 7. Por tanto tenemos 2 por aquí, 7 por aquí. Muy bien, los hizo impactar, no sé cómo lo hizo, no tengo ni idea. Los hizo impactar, ¿y qué ocurrió? Que el núcleo de nitrógeno, en vez de tener 7, se incorporó 1 del helio. O sea, se quedó con 1, por tanto, ya no eran 7 los protones que había aquí, sino que eran 8. Como había 8 protones, ya no era nitrógeno, era oxígeno. Hizo una transmutación de un elemento simple. Fue el primero que lo hizo. Se ha conseguido rastros, trazos de oro, microgramos de oro, haciendo impactar en láminas de uranio, pues uranio radioactivo, etcétera, trabajando con mercurio. La ciencia ha conseguido oro. Ahora bien, a unos costes estratosféricos, unas cantidades de energía sensacionales. Claro, lógicamente no se da cuenta, porque estamos hablando de microgramos de oro. Lo que no entiende la ciencia es que los alquimistas pudieran hacer transmutaciones a baja energía, es decir, en la cocina de una casa. Eso es lo que ellos no entienden. Y dicen que eso es imposible. Transmutar, sí. En la cocina de tu casa, no. Los alquimistas te dirán, transmutar sí, y en la cocina de tu casa también. Eso es así. Si fue verdadera la transmutación de Richard Chanfray, pues sí, en la cocina de una casa, sin más. Laboratorios, vamos a pasarlos un poco rápidos, ¿no? Aquí tenéis un laboratorio de la nobleza, está en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, estamos pues, en el siglo XVIII, en plena ilustración. Este no es el verdadero laboratorio del alquimista, este es un laboratorio de la nobleza que tiene aquí sus, en fin, aprendices, etcétera. Os he comentado que el alquimista que aparece en los textos clásicos de alquimia no es ese, es un alquimista solitario. Aquí tenéis otro, este es de la realeza, lo pintó Estradano, el laboratorio del estudio de Francisco I. Gente, veis aquí al maestro, ¿no? Con su gorro, se llama gorro frigio. El estudiante ahí con esa preciosa sustancia que tiene ahí recogida. Esto pues un poquito de broma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cómo se ha dibujado un destilador basado en, pues eso, ¿no? En el cuerpo humano, ¿no? Se ve perfectamente la base, el capitel en la cabeza, cómo está el balón receptor. Arriba dice lacrimista, es decir, el alquimista llorón. Y abajo dice que el que trabaja con mierda, ¿qué conseguirá? Mierda. Pues eso es lo que dice, ¿no? Eso es pues claro, eso es un homenaje, por decirlo de alguna manera, o un desprecio a lo que llamaban sopladores o souffleurs. Los alquimistas de verdad se reían de los que trabajaban con materiales viles. Se llegaron a trabajar con infinidad de materiales como los mocos, en fin, las orines, las defecaciones, bueno, en fin, se llegó a trabajar con todas las cosas buscando una sal que decían que era esa sal, ¿no? Sanadora, etcétera, etcétera. Y claro, la historia era retrogradar, coger la materia y llegar al inicio, porque si llego al inicio encontraré la energía universal, la chispa de vida y la primera capa material de esa chispa universal. Es la retrogradación, eso es una norma básica para los alquimistas. Pues bueno, pues lo hacen con cualquier cosa, con orines de bebés, con sangre de vírgenes, bueno, en fin. Había alquimistas también horrendos, ¿verdad? Es decir, con todas las cosas, ¿no? Claro, pues de alguna manera se cachondeaba alguno que otro alquimista diciendo, mira, esto es lo que sois, ¿no? Unos cagaderos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, hemos visto la imagen antes, ¿no? A la derecha tenéis una de Durero, la Sofía. ¿Veis que pone filosofía, no? Es la filosofía. No voy a entretenerme con esta imagen, porque fijaros, si antes hemos estado 10 o 15 minutos hablando de la imagen esta, pues con esto os garantizo que estaríamos media hora. Las imágenes para los alquimistas se utilizaban sobre todo para guardar información. Claro, hay que conocer la clave de esa información. Pero es decir, en una simple imagen podemos tener casi un cuarto de libro. Aquí hay un cuarto de libro, si la desarrollas bien.
Es decir, fijaros, ¿no? Y además, eran una técnica memotécnica, porque se recuerdan muchísimo más las imágenes que no las palabras, ¿verdad? Nosotros no soñamos en palabras, soñamos ¿cómo? En imágenes. Nuestro cerebro está adaptado a la imagen, no a la palabra. Bien, la filosofía que estudiaron los antiguos estoicos se dividía en 3 partes. Ya venía de los pitagóricos, ¿eh? Pero esa filosofía y lo que hay en los textos clásicos de alquimia se divide en 3 partes: lógica, física y ética. Lógica es el estudio del logos, es el estudio de Dios. Física es el estudio de la naturaleza. Antiguamente la física se llamaba physis. Hoy la física es otra cosa, el estudio de las fuerzas, las contrafuerzas. Pero antiguamente el estudio de la física, de la physis, era el estudio de la naturaleza, de buscar los secretos que hay en la naturaleza. Y luego estaba la ética, el estudio de la moral. Vamos a hablar un poco de la lógica, del logos, Dios. ¿Cómo define un alquimista al logos? Lo define como una gran inteligencia, como un gran arquitecto, que eso les ha dado pues también a muchos, ¿no? Como hacen los masones, ¿no? Como un gran dinamismo. Esa inteligencia, ese dinamismo universal, se expande a sí mismo, dicen, ¿no? Y la energía que utiliza, los antiguos estoicos la llamaban neuma. Era como una gran respiración, decían, ¿eh? Como una expiración que después volvía adentro. Sería una inspiración. Expiración, inspiración. Qué curioso, ¿no? Que hoy en día ya la ciencia nos dice, no, el universo está en expansión, se expande. Pero seguramente llegará un día que se contraerá. Y cuando se contraiga, implosionará. Y volverá otra vez a crearse el universo. Pues eso es algo que ya decían los antiguos, en sus palabras. Evidentemente que sí. Fijaros, a eso le llamaban neuma. Neuma significa hálito vital, aliento de Dios. Fuego también significa. Es una neuma, neumático, neumonía, neumólogo, tiene relación con el aire, con el aliento, ¿verdad? Con esa energía que ellos llamaban universal. La energía que Dios continuamente está expandiendo. Dios para ellos es creador y ordenador. Creador, crea y ordena su creación. Una de las maneras de representar, porque claro, el logos, Dios, ideas abstractas, para que nos sean asumibles, quizá la imagen es un método muy bueno. Y entonces utilizábamos antiguamente lo que se llama antropomorfismo. Es decir, antropo y morfa, morfé, es decir, figura humana, dar figura humana a lo que es espiritual. Vamos a darle una figura, aunque no sea así, pero por lo menos para que lo podamos asimilar, porque lo etéreo, lo imponderable, lo que no tiene forma, ¿cómo lo vamos a asimilar si nuestro cerebro no es capaz de hacerlo? Pues vamos a darle una imagen. Esta es una de las imágenes, por ejemplo, que utiliza la religión cristiana. Es el pantocrator, que viene de pantos y krator. Pantos todo, krator poder, todopoderoso. Esa es la figura, lo que significa, es la majestad dominis, ¿no? Su majestad, su verdadera majestad, ¿no? Fijaros, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Es el aureola que lleva. El arte dibuja 3 tipos de aureolas. Eso, cuando pues, lo escuchéis ahora, os hará gracia cuando veáis las imágenes, ¿no? Esta es la aureola típica de Jesús. En este sentido, es la unión del Padre y del Hijo, es decir, del ordenador creador y del Redentor. Jesús es el Redentor, es el que redime, entre comillas, simbólicamente, a todos los seres humanos de nuestros pecados. Y por eso fue a la cruz, es el cordero místico, es el cordero que se pone en sacrificio. Fijaros que tiene forma de cruz. Siempre que veáis un personaje con una aureola así, cruzada, significa Jesús. Porque como fue martirizado en la cruz, pues es lo que lo simboliza. Yo soy la luz del mundo, ego sum lux mundi. Precisamente por esa expansión que dicen que es totalmente lumínica. Fijaros, tiene el alfa y el omega al lado de su cabeza, las letras alfa y omega. Dice el Apocalipsis 8, dice yo soy, yo fui, yo soy, yo seré, o sea, por siempre, eterno, todopoderoso. Soy el que fui, soy el que soy el que seré. O sea, no hay tiempo. Es algo que trasciende las fronteras del tiempo. Fijaros que hay unos corderitos, en esas letras, lo veis, ¿no? Esos corderitos, ¿se ven o no? Van a parar a la barra de la cruz de la aureola, ¿la veis o no? Esas cuerdecitas, ¿veis? El alfa y el omega, tiene unas cuerdecitas y van a parar justo a la barra de la aureola, ¿lo ves? Da sensación de báscula, ¿vale? Es una báscula, es el pesaje de los inocentes.
Cuando se simboliza al Padre, no a Jesús el Hijo, sino al Padre, se le simboliza con una aureola triangular, como esta. Cuando veáis algo así en una imagen diréis, este es el Padre, es el Creador, el ordenador. Pero aquí hay una cosa curiosa, y es que el triángulo es el símbolo del fuego por excelencia. Siempre, hasta los egipcios lo tenían, los antiguos egipcios. Es el elemento fuego, es un triángulo, y significa la emanación de Dios. Ya los antiguos egipcios lo tienen ese símbolo, y no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Igual que el oro, el símbolo del oro sigue siendo el mismo, es un círculo con un punto en el centro. Hablábamos del pesaje de las almas, el juicio de los muertos, con esas cabecitos que estaban ahí aguantando esas letras, que serían los platillos, ¿verdad? Ahí tenéis a San Miguel, otra imagen de Notre Dame de París, lleva la báscula, pesa las almas, y dice, a ver, ¿quién se va para abajo y quién se queda conmigo y me lo llevo para arriba? Veis aquí, la figura es simpática, por eso la he puesto, ¿no? La pusimos. ¿Veis? Ahí el diablo cómo va llevándose, ¿no? ¿Lo veis? Se va llevando, este es para mí, con esa risa sarnosa, ¿no? Este es de los míos, Cómo este está, venga, a ver, ¿quién me llevo, no? A ver, ¿a quiénes me llevo? Otro abajo que parece que quiere tirar la báscula, ¿no? Que quiere empujarla para que, venga, este también para mí, ¿no? Bueno, ¿eso de dónde viene? Eso ya viene de los egipcios. O sea, no es un invento de la religión cristiana. Viene de los egipcios. Aquí tenéis el papiro del escriba Onefer, que es del siglo XIII a.C. Estamos hablando de 1300 años antes. Fijaros, ¿no? La imagen representa lo siguiente. El alma, hay un fallecido, el alma es acompañada por Anubis hacia la basculita, de la diosa Maat. Ahí, con la pluma de la verdad, es lo que hace de contrapeso, se va a pesar la imagen del corazón, del fallecido, que no es el corazón. Pensad que antes se pensaba que la inteligencia estaba en la cabeza y las emociones y lo que realmente uno es estaba en el corazón, ¿vale? Es una manera de representarlo. Es decir, es como si pesáramos el alma, Y entonces ahí hay que ver si se va para arriba o se va para abajo. La imagen del dios Amán que tenéis ahí debajo significa lo terrestre, lo grosero. Tiene cuerpo tricuerpo, tiene unos pies de hipopótamo, un cuerpo de león, veis la pelambrera, y la cabeza es de cocodrilo. Fijaros, es el hipopótamo pesado, ¿no? Como es la materia pesada, densa, ferocidad del cocodrilo, del león. Entonces, bueno, está esperando a ver si me lo llevo yo o no me lo llevo yo. En este caso, no se lo lleva Amán. Ahí tenemos a Tot, el escriba, el notario, porque esto es una sala de juicios, exactamente igual. Ahí está el notario tomando nota, ¿no? Con su cabeza de ibis, ¿no? Ha superado la prueba y Horus se lo va a llevar en presencia de su padre, para que se siente a la diestra de su padre Osiris. ¿Os suena esto? Cuando dice la Biblia, se sentarán a la derecha del Padre. ¿De dónde habrá salido todo esto? ¿Y las aureolas? ¿De dónde han salido? ¿Son invento cristiano o viene ya de muchos años atrás? Los egipcios las tenían. Las ponían encima de divinidades y también de personajes ilustres, que ellos consideraban ilustres. Vale. Bueno, tenemos que acelerar un poquito. Uno de los principios fundamentales de la alquimia es el principio de unidad. Dicen ellos que todo ha nacido de una unidad, de un punto concreto. Eso se ha difuminado, creando toda la diversidad que conocemos, y que al tiempo todo retornará a él. Esos son los principios fundamentales de la alquimia. Y lo representan mediante la figura del Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola. La cola y la serpiente se unen. Como decían los filósofos antiguos, dicen, no, todo retornará a su fuente, a la fuente origen. Todos retornaremos a Dios. Otra de las representaciones de Dios es el ojo de Horus, el Udiat. Esto se puso muy de moda en el Renacimiento, a través del libro que tenéis aquí, este ojito que vemos aquí, con ese puentecito. Es un libro que lo compró un tal Cristoforo Buondelmonti para Cosme de Medici. Cosme de Medici fue el creador de la escuela platónica en Florencia, estamos en el siglo XIV, XV, y como era un recuperar todos los textos clásicos en esa época, pues uno de los libros que se recuperó fue este, la jeroglífica y hieroglífica de Horapolón. En ese libro está ese ojo. La jeroglífica de Horapolón era el redescubrir otra vez los jeroglíficos egipcios y volverlos a poner a la luz, pero con un significado. Se dice que Horapolón era un antiguo maestro alejandrino que recuperó los resquicios de Egipto, de lo que simbolizaban
los jeroglíficos y los puso en ese libro. Y entonces ese libro se convirtió en un modelo en el Renacimiento, y otros libros posteriores, ahí tenéis la imagen del ojo, pues lo hicieron suyo, y esa imagen del ojo, que todo lo ve, representa a Dios, porque Dios está atento siempre a su creación, siempre, permanentemente, eternamente, está atento a su creación, es el gran ojo. ¿De dónde viene? De los antiguos egipcios, del Udiat. Ese Udiat que veis arriba estaba en todos los templos, era un talismán también para ellos, y simboliza a Dios, simboliza al que todo lo ve. Bueno, Dios es creador y ordenador. Aquí la figura ¿de quién es? ¿De Dios Padre o de Dios Hijo? La aureola, ¿cómo es? Está cruzada, ¿ves? Al tener la cruz representa a Jesús. Es una imagen que representa que Dios, de la nada, del caos, pone orden en el universo, y en el momento que se pone orden, todo empieza a crecer y manifestarse. Y la naturaleza también manifiesta orden. Vamos a ver este documental, bueno, este trocito, no sé si lo habéis visto, es de aquí de Zaragoza, por eso que si no lo habéis visto es de vuestra tierra. La verdad es que está bien, es cortito, está bien y muestra un poquito... Una cosa, ¿os estáis cansando? ¿Seguro?
Si no, podemos cortar en 10 minutos, en 20 o... Bueno, decíamos que la emanación de Dios, esa emanación suya, dicen los antiguos que Dios desea un día manifestarse y pasar de la potencia al acto, ¿no? La energía. Vamos, si tenemos, imaginaros que este foco está parado. La energía está ahí en potencia y cuando le doy al interruptor se enciende la luz, pasamos de la potencia al acto, ¿no? Pues vienen a definir los antiguos filósofos herméticos o filósofos alquimistas que eso fue lo que pasó, que en un momento determinado, pues llamémoslo divinidad o llamémoslo logos o como queramos llamarlo, deseó manifestarse, ¿eh? Pero que todo es una única y exclusiva cosa. Todo en el mundo es energía densificada, es espíritu densificado. Eso es lo que dicen los alquimistas. Todo es espíritu densificado o un alma espesada. Y en esa materia está el alma, está esa energía espiritual. Y la historia está en volver a encontrar ese camino hacia atrás para volvernos a reencontrar con lo que realmente somos, ¿eh? Somos algo más que materia. Fijaros, aquí no voy a explicar toda la imagen, es bonito explicarlo porque vemos cómo funciona la mente de los alquimistas, ¿no? Pero el punto central está muy claro. De la oscuridad hay una manifestación de luz que es puro fuego. ¿Veis las llamas que lo rodean? Ese es el neuma, como dibujaban los antiguos alquimistas ese neuma, el creador de todo, ¿eh? Si veis la primera de las imágenes de la primera de las arandelas que tenéis a la derecha, está simbolizando el atrapamiento del rocío de la mañana. Luego hablamos de esto un poquito más in extenso, ¿no? Era una de las maneras de atrapar rocío, ¿no? Con la lana, y vemos el ovillo de lana, ¿eh? O bien con un simple paño, ¿no? Era una de las maneras, un lienzo, ¿no? Para atrapar rocío. Y luego la siguiente veis la importancia de la luz, ¿eh? Que tiene que incidir en esa sustancia que se ha atrapado. Y luego vemos abajo cómo hay un barril, que es donde generalmente se pone el rocío a pudrir, incluso un destilador, que es donde después hay que destilar y hacer la separación de lo que es el rocío podrido, lo que queda del rocío, que es un pozo, una arena, una tierra, vamos a llamarlo, de lo que es su parte líquida. Pero bueno, vamos allí, pues no, se nos va a hacer tardísimo. Otra representación del neuma, de la explosión de la luz. Cuando el neuma se especifica, se espesa, quiero decir, los antiguos estoicos llamaban a eso logoi espermaticoi. Fijaros qué palabra tan bonita. Logoi espermaticoi, el esperma del logos, la semilla de Dios en cada uno de nosotros, en cada uno de los reinos, en los animales, en las plantas, hasta en los minerales, todo tiene la semilla de Dios. Lo que ellos llamaban logoi espermaticoi, el esperma del logos. Una de las formas de manifestar en imágenes esa energía universal, ese neuma, ese fuego creador, es a través de la X. Y la ciencia lo ha también adoptado como símbolo de radiación, de los rayos X, por ejemplo. Fijaros, ¿no? Aquí está el búho en la oscuridad, pero tiene aquí esas dos barras con su fuego, acompañado de las velas. Fijaros que hay otra cosa interesante. Se forman dos Ds, las veis, ¿no? Una D enfrentada a la otra. Eso simboliza para los alquimistas el donum Dei, el don de Dios. Y el don de Dios es varias cosas, pero la más importante es la energía universal. Es un don de Dios. Esa energía universal que lo mantiene todo en vida y en movimiento, lógicamente, es un don de Dios. Fijaros aquí, otra vez las dos Ds entrecruzadas, con una H. Las veis, ¿no? El donum Dei y una H, Helios. Relaciona al don de Dios con la luz, con el fuego creador. Y otra cosa más. Ese círculo que está atravesado horizontalmente, acordaros que antes era verticalmente, ahora lo es horizontalmente. Es el símbolo de la sal que utilizan los alquimistas para atrapar la energía universal, para acumular esa energía universal. Eso, claro, el que no es alquimista no lo ve, el que es alquimista ve ese círculo atravesado en forma horizontal, y eso es lo que significa. Bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una de las cosas que de pequeño nos costó muchísimo entender era eso de la Santísima Trinidad, que decían que eran una sola cosa, era una misma cosa, ¿no? Y de pequeño decías, pero hombre, a ver, me acuerdo que incluso hasta en la clase de religión lo comentamos un día, pero ¿cómo va a ser tres cosas una cosa? No puede ser. El Padre es el Padre y a mí que... Y menos un chaval pequeño, porque esto nos lo enseñaban de pequeños, ¿eh? No nos lo enseñaban a los 14, ya nos lo enchufaban a los 7, a los 8 años, ¿no? Bien, en alquimia la respuesta está muy clara. El Padre, lo hemos dicho, es el creador, el ordenador. El Espíritu Santo simbolizado por la paloma, que significa volatilidad, significa pureza, lo blanco, es el Espíritu universal, es el neuma de los antiguos estoicos. Y esa materia, ese neuma, perdón,
eso etéreo, eso espiritual, se densifica, coge cuerpo, coge carne, que es la figura de Jesús. Por tanto, los tres son uno, Padre, Espíritu Santo y el Hijo, es lo mismo, exactamente igual. ¿Habéis cogido esta idea o no? Bueno, la física, el conocimiento de la naturaleza. Mira, los hermanos puros, que era una sociedad que se fundó en Basora en el año 950, habían heredado muchísima sabiduría anterior, sobre todo filosofía hermética, ¿no? Y hablaban de esto que luego Ramón Llull dibujó en uno de sus libros, ¿no? Que se llamaba La Nova Lógica, la escalera de la creación. Eso es lo que decían los hermanos puros. Dice, primero está el reino mineral, después viene el reino vegetal, después viene el reino animal, ¿lo veis? Después viene el reino humano, con este señor que vemos aquí a la derecha. Dice, después viene el reino celeste, y a continuación viene el palacio de Sofía, que es el lugar donde Dios mora. Es decir, tenemos que ir subiendo de escalón en escalón, subiendo de reino en reino, pero no hemos llegado al final, según ellos, estamos hablando de filosofía. Hay que llegar al reino celeste, al reino angélico, hay que desdensificarse. Antiguamente se decía, ¿sabéis las historias de Adán y Eva, ¿no? Que vivían en el paraíso y que no necesitaban prácticamente ni comer, lo tenían todo, tenían conexión y comunión con la naturaleza, eran los amos de los animales, eran los reyes de la creación, tenían contactos con entidades superiores? Ese paraíso perdido es el que busca la antigua filosofía encontrar. ¿Eso existió o no existió? O sea, el ser humano en un momento determinado, dicen, cayó en el pecado original, se le ha puesto ese nombre, podría ser cualquier otra cosa, y entonces toda esa virtud que tenía se perdió. Y los antiguos buscadores de la verdad, los antiguos buscadores de la filosofía natural, los antiguos buscadores de esa prisca sapiencia viene de priscus, que significa antiguo, venerable, es algo antiguo, es algo venerable, esa sabiduría, y la buscaban porque decían que en ella, primero, que ella había sido revelada, esa sabiduría había sido revelada, es decir, no descubierta por uno mismo, sino que algo, o alguna entidad, o algún ser superior, la había revelado a los humanos. Pero eso se perdió. Y lo que pretendían las escuelas, las antiguas escuelas de filosofía, de sabiduría, como por ejemplo la platónica, era llegar otra vez a eso. ¿Vamos a encontrarlo en esos antiguos textos? ¿Vamos a encontrar en la alquimia el llegar a ser ese Adán y Eva? Es decir, el llegar a convivir entre dos mundos. Eso es lo que dicen. En la alquimia es consumiendo la ingesta, aprendiendo muchas cosas de filosofía, etcétera, etcétera. Esto sería un nexo de unión entre el reino el reino vegetal y el reino animal. La elisia clorótica, es una babosa, pero es que es una babosa que hace la clorofila. Entonces es un animal, pero al mismo tiempo es una planta. Quizás un salto, un nexo de unión entre el reino uno y el otro reino, ¿no? El vegetal y el animal. Los cuatro elementos, no me extendré mucho, ¿no? Conocéis, ¿no? Los cuatro elementos: fuego, aire, agua, tierra. Hoy la ciencia viene a decir que el elemento tierra es lo denso, el elemento agua es lo líquido, el elemento aire pues es lo gaseoso, y el fuego es el de las chimeneas. No, el fuego de las chimeneas no es, de acuerdo con los alquimistas. Es el neuma del que estábamos hablando antes. Para un alquimista, toda la materia, cualquiera, está compuesta de los cuatro elementos. Si coge una planta y la quema, descubrirá que aparecerán unos vapores, aire, que aparecerá vapor de agua, que se quedarán unas cenizas, tierra, y que dentro de esas cenizas, si las limpia, sacará sus sales y podrá retrogradar hasta lo máximo. Incluso llegará a la quinta esencia de la planta y sacará sus aceites esenciales. Y dice el alquimista, ahí dentro es donde está la fuerza de la planta, la chispa vital de la planta, el neuma de la planta. Aquí hay otra representación de los cuatro elementos. No puedo explicar esta lámina porque sería muy largo, ¿no? Pero también se explican los cuatro elementos de una manera muy sencilla. Antes, no lo hemos comentado, se simbolizan mediante triángulos. No sé si los habéis visto. La tierra es el triángulo invertido, el agua también, ¿veis? Siempre que veáis esos tipos de triángulos, sabéis que están haciendo referencia a los cuatro elementos. Ahora bien, fijaros que los círculos tienen un punto, ¿lo veis? Ese es el símbolo del oro. Y te vienen a decir en esta imagen que el oro tiene también en sí los cuatro elementos. Y lo que hay que hacer es descomponer el oro en esos cuatro elementos. Si consigues hacer eso, con esa energía universal de la que estamos hablando, conseguirás la piedra filosofal.
Aquí veis los 4 elementos, se ven de una manera muy clara, ¿no? Allí se ve el fuego, el agua, como está, ¿los veis? Aquí con el cántaro que está volcando. Hay otros simbolismos muy interesantes, el tema del pelícano que se pica el pecho. No tenemos mucho tiempo. Sabéis que simboliza redención, por ejemplo, porque el pelícano se abre el pecho para darle la sangre a sus polluelos y alimentarlos. Se equipara a la muerte de Jesús, que se sacrifica para redimir a los demás. Pero en alquimia significa otra cosa. El pelícano es el oro, al cual hay que abrir, y cuando se abre y se saca lo que hay dentro del oro, este es capaz de sanar a sus hermanos, los metales innobles. Les comunica su perfección con la sangre que tiene dentro. Esa es la imagen. Fijaros, ¿no? Dice, una de las Biblias dice: hizo Dios al hombre del barro de la tierra e insufló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre alma viviente. Fue el hombre alma viviente. Eso es lo que dice una de las Biblias, porque hay diferentes traducciones, ¿no? Aquí tenéis ese soplo, ese neuma que Dios le da a Adán. Adán es barro. Adán significa tierra roja, en griego. Significa tierra, arcilla, barro. El barro está compuesto de tierra, agua, aire. Pero le falta el elemento principal, le falta el elemento animador. Y ese elemento se lo da el hálito de Dios, el hálito de vida, el soplo de Dios. Ahora bien, ¿eso de dónde viene? ¿Es un invento cristiano? No, eso viene de los egipcios. La llave de la vida, el Hank. ¿Qué es la llave de la vida? La llave de la vida es el alma. Si no hay alma, no hay vida. La materia está muerta. Fijaros también dónde van a parar esa energía, esa cruz ansada, esa cruz de la vida. Va a parar a la nariz, no va a parar a la boca. Esa insuflación, ¿no? Para darle la vida. Fijaros que a veces cuando un nacido no respira, leí una vez, vi un médico que dijo que estaba fumando un puro y el niño no respiraba y cogió humo del puro, se lo enchufó en los pulmones al bebé, y claro, aquello al bebé le dio de gustar, imaginaros lo que le dio de gustar, y empezó a toser como un animal y a respirar. Fijaros, ¿no? Fue incluso un símil, ¿no? De insuflarle en la nariz ese hálito de vida, ¿no? Bien, los antiguos alquimistas dicen que en la luz hay unos corpusculitos y que el alquimista lo que tiene que hacer es atrapar esos corpusculitos. Aquí tenéis un texto, no lo puedo explicar porque no tenemos tiempo, desgraciadamente, que es una imagen del triunfo hermético, del Limojón de Saint-Didier, que es un texto del siglo XVII, es de 1600 y pico, fijaros, 1600 y pico, y dice que en la luz hay unos corpusculitos que están en flujo y reflujo, que lo atraviesan todo, que lo respiramos. ¡Jo! ¿Cómo se parece esto a los neutrinos? Es una pasada, porque los neutrinos hacen lo mismo, ¿no? Fijaros lo que dice, por ejemplo, Juan Ignacio Cirac. Dentro de poco vamos a ir a hablar de este chaval. Este chaval que es de Manresa, trabaja, es director, está en el Instituto Max Planck en Alemania. Trabaja con la luz. No tengo mucho tiempo para explicar lo que hace. Falta poner aquí que ha ganado recientemente el premio Wolf, en compañía de otro colega de trabajo. El premio Wolf es la antesala a los premios Nobel. Hay unas estadísticas increíbles de que los que ganan los premios Wolf tienen casi los numeritos contados para llegar a ser premio Nobel. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, lo que dice este buen hombre, ¿no? Y de hecho fue Max Planck en el año 1900. Max Planck, año 1900. Dio una pequeña idea de cómo podía ser que algunos de los experimentos que nos explicaban pues ocurrían. Esta no de hecho, dijo algo que era muy extraordinario para aquella época, que era que la luz, sí, como entendemos, estaba formada de pequeñas partículas. O sea, Max Planck dice, en el año 1900, que la luz está formada por partículas. Siempre ha habido la historia de que si es una onda la luz o son partículas. Ahora dicen que son ondículas. Bueno, pues lo que Max Planck dijo en el año 1900, o demostró en el año 1900, ya lo escribió en el 1600 y pico un alquimista, que se hizo llamar Limojón de Saint-Didier. Hablábamos antes del logoi spermaticoi, de la chispa divina que cada uno de nosotros tiene en su interior. Aquí tenéis, lo conocéis, ¿no? ¿Todo el mundo? Stephen Hawking dice una cosa muy curiosa en Barcelona, sabéis que yo vengo de allí, hizo la inauguración de los Juegos Olímpicos y dijo esto. Dijo, si se pone en marcha, claro. Famoso, lo que él aprovecha para participar en acontecimientos masivos como la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Barcelona en el 92 y lanzar allí su mensaje. We are all special in our own way.
Cada uno de nosotros lleva dentro de sí una chispa de fuego, una fuerza creadora. Científico diciendo eso. ¿Esto de dónde lo ha sacado? ¿Es una cosa de él? ¿O él le gusta leer? Me parece que fue Einstein que en su despacho tenía la doctrina de Blavatsky. Y entonces un día, pues, un amigo suyo científico le dijo, ¿pero qué haces con esto? Esto es bazofia. Y le dijo, pues no veas qué ideas da. ¿Vale? Es decir, bueno, esto sabéis lo que es una gota de rocío, ¿no? Es lo que nos dedicamos, un grupo de alquimistas, a recoger por las mañanas, ¿no? Porque entendemos que la energía universal, como dicen los textos, está atrapada en la humedad de la mañana. Esa humedad tan sutil que tiene dentro una sal es capaz de, en sus redes cristalinas, atrapar la energía universal. Cuando el rocío se enfría por la noche, cae abajo, entonces el alquimista va y utiliza diferentes técnicas para recoger el rocío. Les garantizo que se pueden recoger rocío en cantidad. Algunas de las personas que están aquí saben cómo lo hacemos, ¿eh? No hay mucho tiempo para explicar, aquí tenéis, ¿no? Explicar ahora el nacimiento del rocío me llevaría tiempo, ¿eh? Pero aquí tenéis esa humedad, llegan los calores primaverales, suaves, calientan esa humedad. ¿Y qué pasa cuando el aire o la humedad se calienta? Pesa menos que el frío, que el aire frío, y asciende arriba, se sube arriba al cielo. Y ahí es donde dicen los alquimistas, recibe las influencias, ¿sí? Bueno, recibe las influencias celestes, dicen de la luz del sol, de la luna, de las estrellas, ¿no? ¿Por qué trabajamos con rocío? Si alguien, no lo voy a explicar, si alguien coge una Biblia, pues que se entretenga, una Biblia digital, y ponga rocío, y verá que es un agua bendita, la consideran un agua bendita. La Biblia explica hasta cómo se coge rocío, cómo lo cogían los antiguos, es decir, es un agua bendita. Aquí tenéis un cuadro, pues veis hasta frotando en el suelo, por ahí, poniendo, queriendo atrapar el maná. Dice la Biblia que cuando caía el rocío, automáticamente caía el maná sobre él. O sea, era una cosa que iba conjunta con el rocío. El maná, ¿sabéis lo que es? Es la comida de Dios, que se dio de comer a los judíos, ¿no? Bueno, no tengo tiempo para explicarlo. Esta lámina corresponde a un libro que se llama Mutus Liber, es del año 1677. Fijaros ya, a entrada, la escalera atravesando el círculo. Significa, lo comentaba antes, la sal oculta que está por ahí, que hay que atrapar. Aquí hay unas citas bíblicas que son del Génesis y del Deuteronomio. Hacen referencia al rocío, por eso sabemos que el libro trata del rocío. El triángulo, ¿veis el triángulo, símbolo del fuego? Se asimilaba a las conchas, por eso las conchas son benditeras. Antes se bautizaba con las conchas, ¿os acordáis? Hemos visto antes una imagen, cómo se bautizaba, cómo San Juan bautizó a Jesús en una concha. Vemos las benditeras, ¿no?, de las iglesias, las antiguas, que tienen forma de concha, ¿no? Es el lugar donde se recoge el agua bendita, es el lugar que recibe las radiaciones. ¿Las veis, la figura? Por eso los alquimistas hacían ese símbolo, ¿no?, cuando querían unir el agua bendita con la radiación, ¿no? Y como los alquimistas abajo recogen rocío, es decir, utilizando unas sábanas, unos lienzos que ponen ahí durante horas, y luego ahí, dale que te pego, para ir escurriendo. A nosotros no nos funciona el sistema, pero bueno, se ve que en algunas partes sí. Ahí veis la destilación del rocío, la veis, ¿no? Han cogido el rocío, lo están destilando. No me voy a entretener mucho más. Solo en la figura del cojo, que veis ahí, veis un personaje cojo, es Vulcano, de la mitología, dios del fuego, de la metalurgia, pero veis que tiene una luna en su pecho, y además hay un escudo con una luna. Eso quiere decir Vulcano lunático, que precisamente aparece en la figura de Vulcano lunático en el triunfo hermético del que hemos hablado antes. Vulcano, fuego, lunático, de la luna, radiaciones lunares. La importancia de las radiaciones lunares en las obras del alquimista, cuando trabaja. Aquí tenéis la imagen más clara de cómo se puede recoger esa energía lunar, esa radiación lunar. ¿Lo veis, no? El sol, su luz es reflejada en la luna, una especie de lupa pretende ampliar esa potencia y va a parar al símbolo, a esa sal, que significa, es la sal de Amón, la sal de la sabiduría, el sello de Salomón, que son los triángulos, los dos triángulos entrecruzados. Es la unión de los cuatro elementos. Si cogemos los cuatro triángulos de los cuatro elementos y los cruzamos, nos da este sello de Salomón. Es el símbolo de la piedra filosofal, es decir, el símbolo de la sal que recoge una pequeña cantidad de materia que va recogiendo esa energía universal.
Más procesos, más destilaciones, la importancia del sol también, ¿veis? Ese es Apolo, el dios solar, cómo la luz del sol también participa en los trabajos alquímicos. Y la ética, ¿qué decir de la ética? La ética es fundamental para los verdaderos alquimistas. Si no hay ética, no hay éxitos. Es así. Hay que desapegarse, hay que ser desprendido, dicen los textos clásicos, utiliza lo que has conseguido para, estamos hablando de aquella época, hacer hospitales, sanar a los enfermos, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Socorre en las calamidades, entrégate a Dios, desapégate, en fin, he puesto aquí toda una serie de cosas, pero no tenemos tiempo para seguir, ¿no? Esto tampoco lo voy a tocar mucho. Newton fue un gran alquimista, dedicó 30 años de su vida a la alquimia. Es curioso que el padre de la ciencia, como es llamado, el científico por excelencia, en el fondo era un alquimista, y no quiso manifestar que lo era. Fue después, cuando descubrimos su biblioteca inmensa de tratados alquímicos, cómo escribió tratados alquímicos, cómo se iba a las bibliotecas y transcribía los tratados alquímicos. Como no se los podía llevar, ni a lo mejor los podía fotocopiar, porque no había fotocopiadoras, entonces los escribía. Tiene 97 textos copiados a mano, tiene trabajos hechos con el oro fantásticos, es decir, todo una... Fijaros, un año antes de morir se hizo pintar este cuadro, y veis, no se ve mucho en el original, que es el de la izquierda, pero en el de la derecha, ¿qué veis a la derecha? Un Ouroboros. Es decir, le estaba diciendo, quizá me estoy muriendo, que sepáis que yo era un filósofo hermético. Ese es el símbolo por excelencia de la filosofía hermética y de los alquimistas. Su libro más famoso, donde desvela la teoría de la gravedad, lleva por título Filosofía natural, principio matemática. Filosofía natural. Es decir, lo que estamos hablando ahora. Él utilizó muchos de los conocimientos que aprendió. En este libro son conocimientos alquímicos. Tuvo contactos con alquimistas. Aquí os he puesto piedras filosofales contemporáneas, sucedáneos. Hay un libro que se llama La gran obra, fotografiada, de Kamala Hanna, donde explica cómo fabricó este señor, desconocido o no, dicen que se llamaba Rochard Caro, bueno, es igual, no vamos a entrar en eso, que fabricó una piedra filosofal que transmuta, y la tenéis ahí fotografiada. Otro, Patrick Rivière, sacó un documental no hace mucho, hace 3 o 4 años, donde dice haber fabricado esta piedra que transmuta. De hecho, transmutó mercurio en oro. Pero, como veis, no se parece en nada a la definición que dan de la piedra filosofal los antiguos alquimistas. Con esto ya casi estamos acabando. Aquí tenemos el descubrimiento del fósforo. Lo tengo por la sorpresa, ¿no?, del alquimista de ver esa cosa, que ese globo que se le ilumina. Fósforo significa portador de la luz. Bien, para acabar. El alquimista, el filósofo, ha de entrar en el jardín de la sabiduría. Se le llama jardín de la sabiduría. Se le llama rosaleda de los filósofos. La rosa es el símbolo por excelencia de la piedra filosofal. Se le llama palacio de sabiduría. Se le llama con muchos nombres. Hay que entrar ahí. Pero fijaros que tiene 3 cerrojos esa puerta, ¿no? Y son los 3 cerrojos seguramente de la filosofía. Es decir, el conocimiento de Dios para entrar ahí, el conocimiento de la naturaleza, de los secretos de la naturaleza, y el conocimiento del ethos, de la ética, del uno mismo, de mejorarse uno mismo. Esas son las 3 claves. Bien, el Mutus Liber, del que hemos hablado, ya estamos terminando, dice una frase que ha sido muy emblemática para todos los alquimistas. Dice que el que quiera llegar al final tiene que hacer esto. Ora, lege, 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 relege, labora et invenies. Es decir, reza o medita, lee, 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 relee, trabaja y encontrarás. Te lo dicen y te lo afirman. El que quiera entrar en ese camino ya sabe lo que le espera. Por eso hay muy pocos que entran en ese camino. Bueno, aquí os paso un vídeo que os preparé. Algunos de vosotros que estáis aquí ya lo conocéis. Lo he retocado un poco, cambiando un poco la música y tal, porque si no, para que no se haga también para los que ya lo conocen muy pesado. Y para los que no lo conocéis, seguro que os gustará, porque veréis de qué va el tema. Es una parte de nuestra vida alquímica manifestada aquí.
Muchas gracias. Sobre las palabras, ha sido fenomenal. Vale, Nos vamos ya a comer a las 5, otra vez aquí, seguimos con ponencia, ¿de acuerdo? A las 4:30, 5 menos cuarto, abriremos el centro, ¿vale?